Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Forma, todas las noticias, todas las voces. Abogado Diego Fernández de Ceballos y su bitácora de la resistencia. Diego, te saludo con mucho respeto, con gusto siempre. Vaya asunto, los empresarios, el gobierno, la crisis, las maneras de entender y también las maneras, Diego, de no entender. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, te saludo con mucho afecto y te digo, mira, si es de sabios que rectifiquen, por favor, Carlos, que nadie pierda el tiempo en pedirle al presidente de México que rectifique. ¿Por qué? Porque mientras todo el mundo está consciente de la tragedia provocada por el coronavirus, con una secuela de muertes y devastación económica sin precedentes y provocando conflictos sociales, políticos y de seguridad incalculables que apenas empiezan, el presidente de México sigue montado en su transformación de cuarta, que por cierto, jamás él y sus secuaces llevarán a cabo. Desatiende el presidente los datos, los pronósticos y las posibles soluciones que sus propios colaboradores le plantean, Carlos. No lo que dicen los demás, lo que dicen los suyos, los que tiene en confianza y que les paga para que lo auxilien, pues él desatiende lo que le dicen sus propios colaboradores. Mira, durante semanas, mientras su subsecretario de Salud nos pedía quédense en casa, y lo hacía de verdad muy preocupado, el presidente nos convocaba a salir a la calle, comprar en tianguis y a comer tacos en merenderos, porque él, el presidente y los mexicanos tenemos fuerza moral para resistir al coronavirus. Cuando todos los gobiernos de la tierra, Carlos, tratan de defender los empleos como fuente de vida de sus compatriotas, el presidente sigue aquí con su cantaleta de primero los pobres, lo que nadie discute. Nadie le ha dicho que los pobres sean postergados, pero él sigue, primero los pobres, sin que su cerebro tenga la capacidad para entender que serán precisamente los más pobres los que más van a sufrir, porque él cierra sus oídos, no solamente a sus colaboradores, sino también a los grandes empresarios y a más de 5 millones de pequeños y medianos empresarios que no le piden reducción de impuestos, sino solamente 3 meses para poder sobrevivir y cubrir esos impuestos. Pero mira, Carlos, a mi modo de ver, el presidente raya en la locura para unos como un cretinismo, como algo verdaderamente criminal. Pero te digo, lo que no suspenderá el presidente será su trenecito Maya, ni su refinería en un pantano, ni su aeropuerto frente a un cerro, ni su rifa del avión que no se rifará. Así de patético y criminal, Carlos, es el proceder presidencial, con una agresión reciente y artera más a los empresarios y una mentira más a la población, cuando dice que 15 grandes empresas tienen una deuda ante el SAT de 50,000 millones de pesos. Lo único que el presidente sabe, pero no nos dice, que esos casos están en litigio y que él no es quien, de acuerdo con la ley, para decirnos si los deben o no. Pero déjame decirte, Carlos, que lo más lamentable, como si de verdad hubiera castigos divinos, es que una vez más puede decirse que cuando no hay salud mental, pero
así incompetencia, egolatría, odios y resentimientos, hasta lo que le llega como anillo al dedo al ser humano, no es capaz de aprovecharlo. Nada pudo llegar mejor de tan lejos al presidente de la República y como anillo al dedo que la pandemia, porque esa pandemia le permitía que quedara atrás un año de asesinatos sin precedentes y una economía que la llevó a bajo cero su mal gobierno. Y además le permitía seguir haciendo de las suyas con el país, pero la locura, la soberbia y el egocentrismo lo han llevado a negar la realidad que le era favorable a él, al presidente. Sin duda la pandemia era, Carlos, una gran oportunidad para que todo mundo dejáramos atrás el año pasado nefasto que nos dejó su gobierno, y los muertos y la economía bajo cero. Todo lo debimos de haber dejado atrás. Hoy estamos en el peor de los mundos, Carlos. Una pandemia y un gobierno en manos de una sola persona, con las características que te tengo dichas. Sin embargo, la sociedad, con la ayuda de las instituciones que aún funcionan, yo estoy seguro que saldremos adelante, a pesar de los pesares, a pesar del enfermo que por algún tiempo todavía habitará en Palacio. Ese que dice que se va a rifar un avión que nos seguirá costando tenerlo parado en Estados Unidos. De ese tamaño es la estafa presidencial cuando la pandemia nos atrapa a todos. No tengo duda, Carlos, que superaremos la pandemia y también el virus presidencial. Gracias, Diego Fernández de Ceballos. Un abrazo. Otro. Adiós. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.